Muy buenas, bienvenido y bienvenida a esta jornada sobre metodologías activas e investigación en educación física y deporte, del laboratorio a la pista deportiva. Esta jornada está especialmente diseñada para aquellos y aquellas interesados e interesadas en aplicar modelos pedagógicos y metodologías activas en las clases de educación física y sobre todo conocer los efectos que éstas tienen tanto en el aula como en el alumnado. Por tanto, nos estamos refiriendo a aquellos alumnos y alumnas que tengan que realizar ahora su TFG, su TFM, tesis doctoral o cualquier otro trabajo de investigación que tenga como elemento principal modelos pedagógicos. A lo largo de esta jornada abordaremos los principales modelos pedagógicos utilizados en el aprendizaje deportivo, como es la enseñanza comprensiva del deporte o el modelo ludotécnico, aunque haya otros, como la educación deportiva, que también se aplica mucho en la pedagogía deportiva. Pero nosotros nos centraremos en esos dos, enseñanza comprensiva y modelo ludotécnico. Además, también podremos conocer el modelo de responsabilidad personal y social, el cual se puede utilizar de manera transversal en todos los contenidos y, además, abordaremos la hibridación de modelos pedagógicos, es decir, cómo coger elementos clave de diferentes modelos y poder aplicarlos en nuestra aula. En concreto, en esta primera sesión de la jornada de metodologías activas, abordaremos el modelo pedagógico de enseñanza comprensiva del deporte. Vamos a conocer qué es el modelo, cómo se aplica el modelo, qué beneficios tiene el modelo y cómo poder llevar a cabo una buena unidad didáctica y una buena intervención aplicando la enseñanza comprensiva del deporte. En primer lugar, antes de profundizar en los contenidos que nos conciernen en esta primera sesión, me gustaría hacer una breve presentación sobre mí, ya que por motivos técnicos no podréis verme la cara mientras estoy exponiendo, motivo por el cual os pido disculpas, pues sí que me gustaría que al menos sepáis un poco quién os habla. Mi nombre es José Matías Hernández Balinot. Soy graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Granada y desde entonces son diversos tanto los máster como cursos de formación continua o formación complementaria, actualización docente que he estado realizando hasta el día de hoy. Recaigo en Murcia en el curso 2019-2020 haciendo el máster de formación de profesorado y desde entonces entro en contacto con un grupo de investigación SAFE, lugar donde me encuentro ahora mismo y motivo por el cual me tenéis hoy aquí dando esta formación. Una vez hechas las presentaciones, vamos a ver qué contenido se van a abordar a lo largo de esta primera sesión. En primer lugar, vamos a ver qué es la enseñanza comprensiva del deporte o Teaching Aids for Understanding, como también se le conoce en el panorama internacional. En qué es la enseñanza comprensiva del deporte, abordaremos alguna definición, sus orígenes, su evolución, paradigmas del aprendizaje sobre los que se apoya, etcétera, etcétera. Una vez que conocemos qué es la enseñanza comprensiva del deporte, vamos a ver cuáles son sus características esenciales, o sea, qué la diferencia del resto de maneras o vías o métodos de enseñar el aprendizaje deportivo. Una vez conocemos esas características, vamos realmente a lo que nos interesa como docentes, ¿no? Cómo se estructura, cómo se aplica este modelo en una sesión de educación física. Porque al final, si algo diferencia este modelo, aparte de los paradigmas del aprendizaje, aparte de sus metas o de los fines que tiene este modelo, es el esquema de sesión, ¿no? Es la metodología, es la manera de proceder para abordar los contenidos. Y una vez que conocemos eso, daremos unas pequeñas recomendaciones para su puesta en práctica, es decir, nosotros como docentes, además de conocer el esquema de sesión, etcétera, etcétera, ¿qué tres elementos son imprescindibles para poder comenzar a aplicar la enseñanza comprensiva del deporte de manera óptima? Y finalizaremos con unas pequeñas conclusiones y unos apartados donde poder ampliar el conocimiento acerca de este modelo de enseñanza. Pues bien, una vez ya conocemos todo lo que se va a abordar en esta primera sesión, vamos a comenzar abordando qué es el modelo de enseñanza comprensiva del deporte o Teaching Aids for Understanding, según donde lo leáis. La enseñanza comprensiva del deporte podemos comenzar diciendo que es un modelo pedagógico específico de los juegos deportivos. Como sabréis, existen numerosos modelos pedagógicos, tanto consolidados como emergentes, o básicos y emergentes, como se le quiera llamar,
Aparte de esos modelos pedagógicos, existen otras numerosas metodologías activas, ambientes de aprendizaje, aprendizaje basado en juego, aprendizaje basado en proyectos, etcétera, etcétera. Y cada uno tiene unas particularidades y unos objetivos principales. Igual que, por ejemplo, tenemos modelos pedagógicos como el modelo de educación aventura o el modelo de pedagogía de la aventura, que son específicos de contenidos en el medio natural, o tenemos el estilo actitudinal, que puede actuar en todos los contenidos del currículo. Pues la enseñanza comprensiva del deporte está diseñada para los juegos deportivos. Y ahora a continuación veremos por qué surge este modelo, ¿no? Pero antes de meternos ahí, me gustaría que tengáis una breve definición del modelo de enseñanza comprensiva del deporte, para así tener un punto de partida y una visión más amplia de todo lo que vamos a ver a lo largo de esta jornada. Esta definición podría decirse que es una enseñanza y entrenamiento centrada en el alumno. O sea, lo importante aquí no es tanto el contenido, sino lo que el alumno es capaz de hacer con ese contenido. Pues enseñanza y entrenamiento centrada en el alumno, en la que los juegos modificados establecen la base y el marco para desarrollar jugadores considerados, creativos, inteligentes y hábiles. Es decir, nos vamos a encontrar un modelo en el que el alumnado es el centro de todo y el elemento principal sobre el que se va a articular toda la sesión son los juegos modificados, que a continuación veremos qué son esos juegos modificados, ¿vale? Y cuál es el objetivo de estos juegos modificados centrados en el alumno: crear jugadores considerados, creativos, inteligentes y hábiles. Es decir, no me vale solamente un jugador que sabe ejecutar la técnica, no me vale un jugador que solamente conoce el reglamento. No, necesito un jugador que conoce el deporte en su totalidad, en su globalidad, en todo lo que conlleva un deporte, tanto a nivel físico, motriz e incluso social. Y una vez que tengo ese alumno con esas características, puedo decir que ese alumno conoce el deporte, ¿vale? Una vez que tenemos esa definición, nos vamos a conocer su origen. La enseñanza comprensiva del deporte tiene su origen en Reino Unido, con Bunker y Thorpe, en 1982. Estos autores, junto con otros profesores de educación física cercanos a ellos, no solamente de su universidad, sino también de centros escolares cercanos, se sientan un día y se ponen a debatir sobre el modelo de enseñanza del deporte que tenían hasta el momento, ¿no? Porque ese modelo de enseñanza, como podemos ver aquí, es un modelo técnico o tradicional en el que toda la atención de la enseñanza y el aprendizaje deportivo se centra en los elementos técnicos. Es decir, existe una secuenciación de gestos técnicos que marcan el aprendizaje del deporte, y una vez que el alumno o la alumna conoce todos esos gestos técnicos, lo junta como buenamente puede, lo meto en un campo y juega. ¿Qué pasa? Que el deporte es mucho más que eso. El deporte es más que una secuenciación de gestos técnicos, porque existe un contexto en el cual hay otros jugadores, existe una comunicación entre compañeros y adversarios, las cuales los jugadores deben conocer, deben saber interpretar, y en función de eso deben saber ejecutar. Entonces, con esa reflexión, pues estos autores ven una serie de desventajas en este modelo técnico tradicional. Como se puede ver aquí, pues ellos piensan que hay tareas o juegos técnicos aislados, que la enseñanza se basa en la repetición del gesto. Es decir, un gesto se aprende a base de repetición, pero de manera aislada, no está dentro de una situación global de juego. Hay un feedback que solamente se centra en la técnica. Al final, no sé si estás atacando o estás defendiendo. A mí lo que me interesa es que realices bien el lanzamiento a puerta, pero ese lanzamiento a puerta no es lo mismo hacerlo en una falta directa que hacerlo en una situación de juego donde tengo defensas que me están atacando y tengo un compañero que se está desmarcando y tengo que decidir qué hago, si lanzo a puerta, si paso o qué situación es la más idónea en este contexto en el que yo me encuentro, ¿no? Pues bueno, ellos ven que ese feedback solamente se centra en la técnica, todo lo demás no importa. Al final, ¿esto qué desventajas tiene? Pues bueno, pues que para el alumnado es desmotivante,
es poco significativo, poco inclusivo, porque al final solamente pues, está dirigido a aquellos que tienen un mejor nivel de habilidad técnica, los que tienen pues, poco nivel en este desarrollo técnico o motriz, pues se quedan descolgados de la clase, y que también es poco coeducativo, porque por lo general en esa época pues, los que más destacan en este tipo de contenidos son los niños sobre las niñas. Entonces al final nos encontramos que este modelo técnico tradicional pues, produce un aprendizaje poco útil, nada significativo, un aprendizaje vacío, un aprendizaje que al final lo que provoca es el abandono de la práctica deportiva a partir de los 11, 12 años. Sobre este marco, estos autores deciden que tienen que sacar un nuevo modelo alternativo que trate de paliar estas deficiencias del modelo técnico tradicional. Desde ese momento, en 1982, hasta el día de hoy, la enseñanza comprensiva ha evolucionado mucho y no solamente existe la enseñanza comprensiva del deporte como modelo pedagógico, sino que existen otras muchas variantes de enseñar el deporte desde una percepción comprensiva. Pero bueno, nosotros nos vamos a ceñir a la enseñanza comprensiva del deporte como modelo pedagógico. Pero bueno, volviendo a este marco histórico, estos autores, Bunker y Thorpe, se sacan un modelo alternativo donde ellos realmente quieren apoyarse sobre 3 pilares. No saben lo que va a surgir de esta reflexión, pero ellos saben o tienen claro que tienen que abordar 3 pilares. Por un lado, quieren que el alumnado adquiera conocimiento en las 3 posibilidades, es decir, 3 posibilidades de conocimiento. Conocimiento declarativo, conocimiento procedimental y conocimiento condicional. ¿Qué es conocimiento declarativo? Sé de lo que estoy aprendiendo, o sea, soy capaz de explicar, declarar lo que ha aprendido del deporte. O sea, no solamente ya hay un conocimiento técnico, sino que hay un conocimiento profundo de qué es el deporte, cómo surge el deporte, cuál es el reglamento del deporte. O sea, es un alumno consciente de lo que aprende. El conocimiento procedimental, que es lo que, quizá más tenía este modelo técnico o tradicional, un conocimiento de saber hacer, de saber jugar al deporte, pero no solamente desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista táctico y estratégico. Y, por último, un conocimiento condicional, que va de la mano de este aprendizaje táctico. Es un conocimiento que, en función de las condiciones o en función del contexto en el que me encuentro, soy capaz de aplicar una técnica u otra, ¿vale? Es decir, quieren formar un jugador que realmente sepa jugar al deporte, con todo lo que engloba el deporte, no solamente con la técnica. Otro de los pilares, el segundo pilar, es enriquecer la competencia deportiva, que va muy de la mano de este primer pilar, ¿no? Es decir, al final, desarrollar jugadores competentes. Y, por último, desarrollar la autonomía del jugador. Es decir, que el jugador en cada momento sepa de manera autónoma qué decisión es más acertada a tomar o menos acertada a tomar, ¿vale? Con todo ello, llegaríamos a este globo que hay aquí en rosa, que dice jugadores inteligentes y espectadores cultos. Es decir, el objetivo de Bunker y Thorpe y su equipo de trabajo en este modelo alternativo es sacar jugadores inteligentes y espectadores cultos. Es decir, un jugador que sabe jugar con todo lo que conlleva ese juego y aparte es un espectador culto, es decir, conoce el deporte en su globalidad, conoce el deporte como fenómeno sociocultural, conoce el deporte como fenómeno deportivo, es decir, sabe todo lo que conlleva ese deporte. Es decir, lo conoce desde dentro y solo desde ese punto de vista o de esa manera, siendo un jugador inteligente que sabe jugar y que conoce el deporte, podremos decir que nuestro alumno o nuestra alumna realmente, si abandona la práctica deportiva, es porque le hemos dado todo y con eso aún así ese deporte no le gusta. Pero nuestra metodología y nuestros pasos a seguir en la enseñanza de ese deporte han sido los adecuados. Todo ello a que nos lleva a tener que centrar la atención de la enseñanza deportiva en la toma de decisiones y en la conciencia táctica. Porque al final un deporte en el que existe trabajo cooperativo o colaborativo
con mis compañeros y existe una oposición frente a unos adversarios, me obligan a tomar decisiones. No solamente está la ejecución técnica, como venimos diciendo, sino que realmente hay un contexto donde la toma de decisiones y la táctica que utilicemos va a ser fundamental. Pues esto es la base de la enseñanza comprensiva del deporte. Jugadores inteligentes y espectadores cultos que saben percibir, decidir y ejecutar de la mejor manera, de la manera correcta en función de cada momento. Y como ya os decía anteriormente, desde este momento, en 1982, hasta ahora mismo, en 2023, la evolución y la investigación que se ha hecho en la enseñanza comprensiva del deporte o en la enseñanza deportiva desde un punto de vista comprensivo en el que todo se centra en torno a la táctica y de ahí pues deriva el resto de aprendizajes, pues la investigación es muy amplia y hay muchísimos modelos de enseñanza que más o menos o en mayor o menor medida tratan de trabajar desde esta perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de la conciencia táctica. Independientemente de toda esa cantidad de modelos que podemos encontrar, todos se apoyan en tres paradigmas del aprendizaje, aunque nosotros vamos a hablar pues, de la enseñanza comprensiva del deporte. Pero bueno, ¿cuáles son esos paradigmas del aprendizaje sobre los que se apoya la enseñanza comprensiva del deporte? Pues bien, tenemos un aprendizaje constructivista, ¿vale? Sería uno de los paradigmas, es decir, construcción del conocimiento y habilidades sobre lo que el alumno ya conoce. No puedo meterme a enseñar algo sin tener en cuenta los conocimientos previos del alumno. ¿Por qué? Porque es posible que el nivel de partida sea muy bajo, muy bajo, muy bajo, muy bajo y el alumno se aburre porque eso ya lo sabe, o es posible que el nivel de partida que yo planteo sea muy alto, muy alto, muy alto, muy alto, el alumno no llega, también se aburre. Entonces tengo que conocer qué sabe el alumnado y sobre eso construir su aprendizaje. Y no solamente a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel del deporte como fenómeno sociocultural, todo. Es decir, me tengo que adaptar al nivel de partida de ese alumno. Por otro lado, el siguiente paradigma hablaríamos del aprendizaje cognitivo, es decir, capacidad de análisis, decisión y ejecución, lo que veníamos hablando antes. No solamente me vale la ejecución técnica, tengo que apoyarme sobre un aprendizaje en el cual el alumno sea capaz de percibir en cada momento qué está ocurriendo en su entorno y sobre eso que sea capaz de decidir qué ejecución es la más adecuada y por ende ejecutarla de manera correcta. Pero si no existe ese proceso de percepción y decisión, no es un jugador competente, no es un jugador inteligente, ¿vale? Entonces, este segundo paradigma lo que nos viene a decir es todo lo que veníamos hablando en la diapositiva anterior. Necesito que el alumnado sea capaz de decidir de manera correcta qué es lo que tiene que hacer en cada momento. Conoce el deporte. Y por último, el tercer paradigma sería el aprendizaje situado, es decir, es un aprendizaje adaptado al contexto sociocultural. Al final, la enseñanza comprensiva del deporte también lo que persigue es tratar de actuar un poco en el centro de interés del alumno, partir de sus intereses y de sus conocimientos, con ese aprendizaje constructivista que hablábamos, ¿no? Entonces, parto de sus conocimientos, aprendizaje constructivista, pero también parto de su entorno, aprendizaje situado. Es decir, si al alumno no le interesa, su contexto no promueve ese tipo de modalidades deportivas o por las condiciones socioeconómicas que hay en ese contexto en el cual yo estoy, tampoco lo que yo voy a explicar tiene relevancia. También lo único que consigo es que el alumno pierda atención o interés en esta modalidad deportiva. Entonces, si queremos aplicar de manera correcta la enseñanza comprensiva del deporte, debemos tener en cuenta estos tres pilares. ¿Qué sabe el alumno? Y a partir de ahí empiezo a planificar. Me centro en todos los procesos que se llevan a cabo a lo largo del juego, que es análisis, decisión y ejecución. Y por último, atiendo al contexto sociocultural en el cual se encuentra este grupo de alumnos. Eso me lleva a la enseñanza comprensiva del deporte. Pues bien, una vez ya hemos definido
la enseñanza comprensiva del deporte, sabemos cuál es su origen, ¿no? Cómo surge con la intención de paliar las deficiencias del modelo técnico tradicional, y una vez conocemos cuáles son los paradigmas del aprendizaje sobre lo que se sustenta, pues ahora vamos a ver cuáles son sus características esenciales. Es decir, de todo esto que llevamos hablando estos 20 minutos, ¿en qué se concreta? ¿Vale? ¿Cuáles son las características esenciales de la enseñanza comprensiva del deporte? Que en la mayor parte ya la venimos hablando y solamente va a ser pues aterrizar, ¿no? Toda esa idea, materializar esa idea en 5 características esenciales. Obviamente pueden desglosarse en más características, pero las principales son estas 5. Transferencia de aprendizaje, metodología de enseñanza, enseñanza contextualizada, individualizada, juegos modificados y el modelo de sesión. Entonces vamos a ver cada uno de ellos, pues en qué se caracteriza o qué engloba cada una de estas características y por qué son importantes y determinantes en esta enseñanza comprensiva del deporte. Transferencia de aprendizaje. Este es uno de los pilares de la enseñanza comprensiva del deporte. Aparte del aprendizaje táctico, de la toma de decisiones, que ya venimos hablando, que se intuye, ¿no? o se infiere que va a ser una de las características esenciales, como ahora veremos. Una de las principales características es la transferencia de aprendizaje, transferencia horizontal de aprendizajes tácticos. Aquí arriba, como podéis ver en el globo verde, pone transferencia horizontal de los aprendizajes tácticos entre deportes de una misma categoría táctica. ¿Qué quiere decir esto? La enseñanza comprensiva del deporte busca agrupar los deportes de una misma categoría táctica en un grupo, y una vez que tengo agrupados todos los deportes en esa categoría táctica, va a haber una serie de intenciones básicas o una lógica interna del deporte que va a ser común a todos esos deportes. Y ahora lo explico para que quede más claro. Vamos a coger la clasificación de deportes que se hace en la enseñanza comprensiva del deporte, tomando como referencia la clasificación que establecen Pérez Puello y colaboradores en el libro de modelos pedagógicos ¿Qué, cómo, por qué y para qué? Y a partir de ahí os ejemplifico cómo sería esta transferencia horizontal, ¿vale? Como podéis ver, hay 6 categorías principales, que serían deportes individuales, de lucha, blanco y diana, baticampo, red y muro e invasión. ¿Qué persigue la enseñanza comprensiva del deporte? Pues mira, tomando por ejemplo como referencia los deportes de invasión, según la enseñanza comprensiva del deporte, nos dice que en la invasión, tanto el baloncesto como el balonmano, como el fútbol, tienen una serie de intenciones básicas comunes o una lógica interna del juego común, independientemente de las particularidades de cada deporte. Es decir, si yo estoy jugando a balonmano o estoy jugando a fútbol y mi equipo ataca, ¿cuáles son las características comunes entre el balonmano y el fútbol? Que tengo unos compañeros, que entre esos compañeros tenemos que pasarnos el balón, tenemos que conservar la pelota, tenemos que invadir el campo contrario, tenemos que llegar a la zona donde se encuentra nuestro objetivo, da igual que, bueno, en este caso solo da una portería, y una vez que llego a esa portería tengo que meter el balón dentro. Luego cada uno, obviamente, pues tiene su reglamento, si se juega con la mano, si se juega con el pie, si se puede meter en el área, si no se puede, pero esas cosas ya son específicas del deporte. Pero la lógica interna es la misma. Un equipo contra otro equipo, existe invasión de campo. Si ataco, tengo que intentar progresar hacia el campo contrario, conservar el balón, conseguir el objetivo, y viceversa. Si defiendo, tengo que intentar que el equipo contrario no progrese hacia el objetivo, no consiga el objetivo, y tengo que intentar quitarle el balón. ¿Entendéis? O sea, realmente lo que busca la enseñanza comprensiva del deporte es facilitar en el alumno el aprendizaje, que el alumno no vea cada deporte como un deporte aislado y completamente diferente del resto de deportes, sino que dentro de una misma categoría el alumno en su cabeza pueda estructurar esa lógica interna y decir, vale, estoy en un deporte de invasión. ¿Qué es la invasión? Esto y esto, lo que acabo de decir. Una vez que tengo
clara la táctica de los deportes de invasión, ahora ya me tengo que centrar en elementos ya más importantes o más específicos de ese deporte, elementos técnicos o algunas cosas concretas de la táctica. Pero la base la tienen. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con red y muro. Si nos vamos a los deportes de red, bádminton, voleibol o pickleball, o si no conocéis el pickleball, bueno, pues bádminton y voleibol, realmente, ¿cuál es la táctica de esos deportes? ¿Cómo se desarrolla ese juego? Pues hay dos campos separados por una red, jugador a un lado de la red, jugador al otro lado de la red. ¿Y cuál es el objetivo principal? Pasar el móvil hacia el otro campo y que caiga en el suelo para conseguir puntos. Y si viene el móvil hacia mi campo, intentar que el móvil no caiga al suelo y devolverlo al otro lado. Esa es la lógica interna del deporte. Obviamente hay una ocupación racional de los espacios, hay una intención de pasar el móvil hacia el otro lado al hueco libre para que pueda caer al suelo, etcétera, etcétera. Esa es la lógica interna de los deportes de red y muro. Que obviamente cada uno tiene sus particularidades, sus implementos, sus móviles, por supuesto. Pero para el alumno le estamos construyendo, en ese aprendizaje constructivista, le estamos construyendo el nuevo deporte sobre una base que ya conoce, que es esa lógica interna común a todos los deportes de la misma categoría táctica. ¿Vale? Entonces, creo que queda claro que uno de estos principales ejes o características esenciales de la enseñanza comprensiva es que nosotros como docentes tenemos que buscar que el alumno conozca qué deportes pertenecen a una misma categoría táctica y dentro de esa categoría táctica cuáles son las intenciones básicas comunes a todos los deportes. De modo que cuando empecemos a ver diferentes deportes, todos partan de una misma base y sobre esa base construimos los elementos específicos del deporte. El siguiente elemento importante o característica esencial de la enseñanza comprensiva del deporte es la metodología de enseñanza. Decimos que es un modelo pedagógico y obviamente dentro de la metodología se encuentran los modelos pedagógicos, pero un modelo pedagógico realmente es un conjunto de elementos metodológicos. Realmente, o sea, un modelo pedagógico no es algo similar a lo que siempre hemos hablado de técnica, estilo, estrategia. No es uno más. Realmente lo que hace el modelo pedagógico es englobar esas técnicas, estilos, estrategias en la práctica, estrategias didácticas. Es decir, realmente crea un ecosistema metodológico en el que tenemos en cuenta todas esas variables, todos esos elementos y configuramos un entorno de aprendizaje óptimo, ¿vale? Entonces, ¿qué elementos metodológicos caracterizan a la enseñanza comprensiva del deporte? Pues bien, si decimos que nos queremos centrar en la comprensión del deporte, en la comprensión de su estrategia, de sus elementos tácticos, al final eso nos lleva a una enseñanza basada en la búsqueda o en la indagación, ¿no? Es decir, un aprendizaje reproductivo o de instrucción directa en el que yo le digo al alumno, oye, tienes que hacer esto así, así, así. Eso realmente no favorece esa comprensión. Realmente lo que favorece es, vale, me lo he aprendido, sé que es así, pero no sé por qué. De momento que las condiciones de juego cambian, varían, o esa situación no la he vivenciado, no soy capaz de decidir qué estrategia es la mejor a seguir, ¿no? Entonces, como nosotros lo que buscamos es eso, que en cualquier condición o momento del juego el alumno sea capaz de percibir, decidir y ejecutar. Lo que tenemos que buscar es que él busque o indague cuáles son las mejores soluciones posibles y de esa forma construir un aprendizaje sólido, significativo, contextualizado, ¿vale? Entonces, dentro de esa búsqueda o indagación encontramos como estilos de enseñanza más utilizados la resolución de problemas o el descubrimiento guiado. Si nosotros damos situaciones al alumnado para que ellos busquen la solución, para que ellos resuelvan ese problema. Podrán equivocarse o podrán no equivocarse, no pasa nada, el error es parte del aprendizaje en este tipo de modelos. Realmente no nos interesa el modelo técnico ideal, sino que lo que nos interesa es que el alumno busque, dé soluciones y una vez que ha dado esa solución valore si la solución aportada es adecuada, no es adecuada, qué ha conseguido con esa solución y si había otra solución mejor, ¿vale? Eso realmente es el modelo de enseñanza comprensiva
¿vale? Que conozca, que comprenda, que analice, que reflexione. Por eso, en este tipo de modelos, la instrucción directa queda en un segundo plano, salvo en ocasiones muy, muy concretas en las que haya que explicar algo de la técnica, y realmente en lo que nos centramos es en la comprensión, en la búsqueda, en la indagación, ¿vale? Una vez que tenemos claras pues, cuáles son las estrategias metodológicas propias de este modelo, otro de los pilares básicos del modelo de enseñanza comprensiva del deporte, como ya hablábamos en la diapositiva anterior, ¿no? En la de la transferencia horizontal de aprendizajes tácticos, pues progresiones basadas en la complejidad táctica. Es decir, si yo lo que busco es que los alumnos conozcan la táctica, tampoco puedo empezar a hablarle desde un primer momento de que realicen una cobertura ofensiva o una cobertura defensiva, etcétera, etcétera. No, sino que realmente tengo que ir construyendo aprendizaje de manera progresiva, partiendo desde una perspectiva más simple y básica del deporte, y nos iríamos quizás pues, a estos elementos comunes a todos los deportes de una misma categoría táctica, y una vez que tengo esa base, una vez que el alumno dice, vale, comprende que es un juego, estamos en juegos de invasión, ¿no? Pues comprendo que es un juego de invasión, a partir de ahí empiezo a complicar el juego táctica y técnicamente hasta conseguir que el alumno practique el deporte de manera global. ¿Qué elementos puedo adecuar o qué elementos puedo modificar para que vaya aumentando de manera paulatina o progresiva esta complejidad táctica? Las normas de juego, los espacios, pudiendo ampliar o reducir espacios, el tiempo de juego, las zonas especiales, es decir, podemos establecer en el campo X zonas o bien prohibidas o zonas que puntúen más o zonas en las que solo puedan entrar los atacantes para así favorecer pues, ciertas prácticas. El número de jugadores también es uno de los elementos que podemos modificar en esa complejidad. El tipo de móvil o de implemento, pudiendo utilizar elementos, por ejemplo, pues balones que sean menos pesados o que sean más grandes o dianas mucho más grandes en función del tipo de deporte que estemos practicando. Y por último tendríamos los principios de acción, es decir, realmente los principios tácticos. Entonces, con todos estos elementos yo voy a poder configurar un deporte desde una perspectiva más simple hasta una perspectiva mucho más compleja, hablando de la táctica, ¿no? Es decir, de la toma de decisiones que el alumno va a tener. Yo puedo simplificar mucho para que la toma de decisiones se centre solamente en lo que yo quiero, a llegar a un deporte global en el cual la toma de decisiones es grandísima porque existen numerosas situaciones que se van a ir dando lugar a lo largo del juego. Considero que modificar normas, espacios, tiempos, crear zonas especiales, el número de jugadores o el tipo de móvil o implemento, son modificaciones que realmente, pues, el que más, el que menos, todos las conocemos y son fáciles de comprender. Por eso, considero importante que nos centremos en los principios de acción, ¿no? En la táctica. ¿Cómo puedo hacer una complejidad táctica desde una menor complejidad hasta una mayor complejidad? Ahí vamos a tomar como referencia los deportes de invasión, porque estos que siempre son los más utilizados para este tipo de modelos pedagógicos. Dentro de los deportes de invasión, pues tenemos principios básicos, ataque y defensa. Y también tendremos principios avanzados, pero al final se resumen en lo mismo, ataque y defensa. Ataque. ¿Cuáles son mis principios básicos? Ya los decía en la diapositiva anterior. Conservar el móvil, avanzar hacia la meta contraria, conseguir el objetivo. De defensa, totalmente lo contrario. Robar el móvil, evitar el avance hacia la meta propia, evitar que consigan el objetivo. Yo puedo coger una sesión en la que diga, hoy solo voy a trabajar la conservación del móvil. Y es mi principio más básico de ataque. Una vez que saben conservar el móvil, pues vamos a avanzar hacia la meta contraria. Aumento la complejidad deportiva. ¿Por qué? Porque ahora no solamente tengo que conservar el móvil, sino que además tengo que hacerlo con un objetivo que es avanzar hacia el campo contrario. Mi complejidad táctica aumenta. Por último, conseguir el objetivo. Obviamente, cada una de estos aprendizajes tácticos conllevan un aprendizaje técnico. Porque, por ejemplo, para conservar el móvil
y avanzar hacia la meta contraria, yo voy a tener que saber pasar, ¿vale? Si no sé pasar, no puedo conservar el móvil. Si estoy en baloncesto, tengo que saber botar. Si no sé botar, no sé conservar el móvil. Pero es que además no solamente es botar en estático, es botar en movimiento. Es decir, realmente cada vez que yo aumento la complejidad táctica, aumento la complejidad técnica. Por eso en este modelo la táctica y la técnica van de la mano. No solamente hay técnica o no solamente hay táctica. Pues bien, en la defensa pasa igual. Me puedo centrar solamente en robo de móvil, en evitar el avance hacia la meta propia, evitar que consigan el objetivo. Una vez que el alumno conoce esos principios de ataque básicos, que podrían ser comunes a todos los deportes de una misma categoría táctica, vamos a ir complicando la táctica. Entonces vamos a hablar de penetración, de movilidad, de unidad ofensiva, de cobertura ofensiva. Si nos vamos al ámbito defensivo, pues de una contención, del equilibrio, de concentración, unidad defensiva, cobertura defensiva. O sea, realmente empezamos a hablar ya de elementos tácticos mucho más específicos del deporte. Entonces, si yo cojo esos principios avanzados desde un primer momento, el alumno no tiene base, no sabe lo que es conservar el móvil. ¿Cómo le voy a hablar de movilidad? No puedo hablarle de movilidad o de unidad ofensiva o de cobertura ofensiva si no sabe conservar el móvil. No puedo hablarle de penetración si no sabe avanzar hacia la meta contraria. Entonces, uno de los pilares de esta enseñanza comprensiva del deporte es esta, ¿no? Progresiones basadas en la complejidad táctica. Claro, esto requiere que el docente conozca el deporte. Porque si yo no sé balonmano, pues yo puedo plantear una unidad didáctica de balonmano y hago mi secuenciación de toda la vida, técnica, tradicional. Hoy vamos a aprender el bote, mañana el pase, mañana el tiro, y en la última de todas meto bote, pase y tiro en un juego. Y ya está. El alumno no sabe jugar. ¿Sabe botar o no? Según haya aprendido, sabrá pasar, sabrá tirar, pero no conoce el deporte. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si yo quiero enseñar bien el balonmano, tengo que conocer sus principios estratégicos, sus principios tácticos, y sobre eso, qué elementos técnicos son esenciales para cada uno de esos principios tácticos, hacer una progresión en la enseñanza-aprendizaje y ahora sí aplicarlo y ver qué pasa, ¿vale? Ese sería el segundo elemento fundamental de la enseñanza comprensiva del deporte. El tercer elemento, que ya lo veíamos en uno de los paradigmas, ¿no? del aprendizaje sobre los que se sustenta la enseñanza comprensiva del deporte, pues sería la enseñanza contextualizada e individualizada. Es decir, yo como docente lo que tengo que plantearme es ¿por qué enseño? ¿Para qué enseño? ¿Qué es lo que quiero que mi alumno aprenda? ¿A quién estoy enseñando? ¿Y qué necesidades tienen? O sea, yo realmente no puedo plantearme como objetivo que mi alumno sea Michael Jordan si realmente mi alumno, la inmensa mayoría, son alumnos con necesidades especiales o son alumnos cuyo contexto cultural o socioeconómico es bajo, cuyos intereses no están en ser Michael Jordan, sino a lo mejor en qué se van a llevar a la boca mañana. Entonces yo tengo que saber a quién estoy enseñando, qué objetivos me marco con mi enseñanza, porque a lo mejor mi objetivo como docente no se centra tanto en el aprendizaje técnico y táctico de un deporte, sino quizá en los valores que aporta ese deporte a la comunidad, el cómo el deporte puede ser utilizado como un medio de inclusión, de coeducación. Entonces todo eso va a condicionar mis objetivos de aprendizaje, porque a lo mejor no me interesa, como hablábamos antes, que conozcan una cobertura ofensiva. A lo mejor lo que me interesa es que conozcan los elementos tácticos esenciales del deporte y que a partir de ahí su objetivo sea disfrutar pudiendo jugar a un deporte. Entonces eso es fundamental, ¿vale? Adaptar mi labor docente al alumno. Y una vez que hemos hablado de las características esenciales, transferencia de aprendizaje, ¿no? Transferencia de aprendizajes tácticos, metodología de enseñanza y enseñanza contextualizada e individualizada, nos vamos a uno de los pilares fundamentales de la enseñanza comprensiva del deporte, que son los juegos modificados. Es decir, yo no puedo buscar una transferencia horizontal de aprendizajes tácticos si hago un juego que solo y exclusivamente vale para baloncesto. Es decir, si yo quiero que con un juego mi alumno
comprenda que ese juego es común para todos los deportes de una misma categoría táctica, y estamos en baloncesto, yo no puedo hacer un juego solo y exclusivamente de baloncesto, porque entonces no promuevo esa transferencia. Tengo que darle un juego en el que el objetivo táctico principal, por ejemplo, sea la conservación del balón. Y todo lo que contribuye o todo lo que conlleva ese juego, el alumno pueda comprender que eso es válido tanto para baloncesto, como para balonmano, como para Ultimate, como para fútbol, para lo que sea. Entonces, ¿la esencia cuál es? La esencia de este modelo cuál es? Los juegos modificados. Es decir, adaptar las condiciones de aprendizaje para que puedan comprender la táctica y posteriormente la incorporen a una situación de juego real o global. Entonces, ¿qué encontramos en esos juegos modificados? Pues bien, tenemos dos principios básicos de modificación de juego. Podemos encontrar juegos modificados por representación o por exageración. Los juegos modificados por representación. ¿Qué son juegos modificados por representación? Pues son juegos que nos permiten jugar en contextos de juego global, pero con adaptaciones. En este caso, digamos, sería un juego modificado más avanzado, es decir, un juego modificado en el que el alumno ya conoce parte de la táctica del deporte, y yo lo que quiero es profundizar en ese aprendizaje. Entonces, estos juegos nos van a permitir jugar en esos contextos de juego global, pero tenemos adaptaciones en la reducción del espacio, en los jugadores, en la adaptación de las normas, si realmente se presenta el deporte de una forma reducida. En este caso, ¿qué nos encontraríamos? Pues, por ejemplo, mini básquet, mini tenis, mini vóley, fútbol 3 contra 3. O sea, realmente planteo el deporte, pero con pequeñas adaptaciones para favorecer esa toma de decisiones y esa ejecución, ¿vale? Por otro lado, tendríamos los juegos modificados por exageración. Aquí, estos juegos lo que van a hacer es focalizar el aprendizaje en un elemento concreto, restando dificultad al contexto. Es decir, ya no existe un mini deporte en el cual todo transcurre de forma normal, solamente que pues, es reducido espacio, jugadores o normas. No, aquí lo que vamos a coger es un elemento táctico en el cual yo quiero profundizar y el resto de elementos que no contribuyen o que puedan dificultar el aprendizaje de ese elemento, los elimino. Aquí, por ejemplo, ¿qué podríamos encontrarnos? Pues ampliar el campo, subir una red, es decir, agrandan o amplían un aspecto del juego reduciendo o eliminando otros. Por ejemplo, bádminton. ¿Qué es lo que yo quiero? Como principio táctico, mantener el móvil en juego. ¿De qué forma yo puedo conseguir que el volante esté el mayor tiempo posible en el aire? Pues quizá uno de los elementos básicos que yo tendría que eliminar es el remate. Ya no existe remate. Aparte del remate, ¿de qué forma puedo conseguir que mi alumno sea capaz de prever la dirección del volante y ubicarse en la zona correcta para que cuando caiga el volante lo pueda golpear con garantías de éxito? Pues quizá la adaptación más importante o más esencial que yo puedo hacer aquí sea modificar la altura de la red. Si yo pongo una red más alta, elimino ese remate y hago que la parábola del volante sea mucho más elevada. De esa forma, mientras que el volante sube y baja, a mí me da tiempo de colocarme en la zona correcta para poder golpear el volante. ¿Qué favorezco de esta manera? Pues el mantener el móvil en juego, la ocupación de los espacios, ¿vale? Eso sería un juego modificado por exageración. ¿Realmente estoy jugando al voleibol? O sea, al bádminton. Pues sí, estoy jugando al bádminton, pero no eso es una situación real, sino que he cogido un elemento y lo he modificado para poder centrarme en él. Y el último principio de modificación sería una hibridación de estos dos, ¿no? Sería plantear un juego modificado por representación, es decir, coger un mini deporte, pero dentro de ese mini deporte, además, hago hincapié en un elemento táctico concreto, es decir, exagero, en esos juegos modificados por exageración, exagero un elemento del juego, pero dentro de un mini deporte. Por ejemplo,
si estamos jugando a baloncesto, yo planteo un mini básquet en el cual se juega de manera normal, pero, por ejemplo, en el centro del campo establezco un pasillo entre las dos canastas, que se puede denominar zona mágica, donde solamente pueda entrar el jugador atacante, ya sea con balón o sin balón, pero el defensor no puede entrar en esa zona. ¿Qué estoy favoreciendo ahí? La progresión hacia la canasta. ¿De qué manera? Bien con balón, y entonces pues favorecemos la conducción del balón y el bote, o bien sin balón, favoreciendo los apoyos, ¿no? Es decir, pues yo sé que aquí ningún defensa puede venir a hacerme una cobertura, entonces, o sea, hacerme una defensa, yo lo que voy a hacer es progresar por ahí hasta justo que llegue bajo canasta y favorecer a un compañero que me pueda hacer un pase porque estoy libre de marca, ¿vale? Entonces, de esa forma, estoy jugando al mini básquet, pero estoy favoreciendo un elemento táctico concreto, ¿no? Progresar hacia el campo contrario. Pues eso serían básicamente y de manera muy reducida los principios de modificación de los juegos. Pero, como ahora veremos, esto es fundamental porque este modelo se basa exclusivamente en juegos modificados. Es decir, adaptar las condiciones del juego para que el alumno pueda comprender la táctica y actuar en consecuencia técnicamente. Y el último elemento o la última característica esencial del modelo de enseñanza comprensiva que vamos a ver es el modelo de sesión, ¿vale? El modelo de sesión, lo que le caracteriza por encima de otro elemento son las estrategias en la práctica que utiliza, ¿vale? Digamos, utilizamos una estrategia global, analítica, global. Es decir, la enseñanza tradicional del deporte ha sido una enseñanza mayormente analítica, es decir, donde yo aprendo los gestos técnicos de manera aislada, aprendo, como decía antes, a botar, a pasar, etcétera, etcétera. Y una vez que sé aplicar o ejecutar esa técnica de manera analítica, tratamos de incorporarla a una situación de juego, ¿vale? Digamos, partiríamos solamente analítico, 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 y en las últimas sesiones o parte de la sesión global. Este modelo, como lo que busca es la comprensión, partimos de una situación global, que vendría a ser una situación de juego. Sobre ese juego, nos vamos a dar cuenta de que para conseguir esos objetivos tácticos necesitamos unas ejecuciones técnicas. ¿Qué ejecuciones técnicas necesitamos? Ya lo veremos, en función de cuál sea el juego, en función de cuál sea el objetivo táctico. Entonces, una vez que comprendo que necesito de una técnica concreta para resolver esos problemas motrices que se me plantean en el primer juego, aprendo la técnica. Y una vez que aprendo la técnica, volvemos a reincorporarnos al juego, pudiendo aplicar lo aprendido en la fase anterior. Ahora esto lo veremos de manera más detallada en la estructura de la sesión. Pero para que os hagáis una idea, la secuencia va a ser esta: juego, tarea, juego. Planteo un juego, yo no explico cómo se juega, el alumno por indagación o por resolución de problemas, descubrimiento guiado, va a intentar decir, vale, yo tengo que conservar la pelota, ¿qué tengo que hacer? Pues a lo mejor tengo que moverme, a lo mejor tengo que pasar, a lo mejor tengo que buscar estar libre de marca, vale. Una vez que tiene eso, hacemos una pequeña reflexión, oye, ¿de qué forma es mejor pasar? Ah, pues creo que de esta manera, pues si pasamos de esta otra manera está bien, vale, vamos a practicar esos pases, y una vez que mejoramos esa ejecución técnica, volvemos a incorporarlo al juego y vemos los resultados, ¿no? Entonces, como conclusión, para pasar ya al esquema de sesión, lo que caracteriza a esta enseñanza comprensiva del deporte, y hacemos una pequeña recapitulación, sería la transferencia de aprendizajes tácticos, ¿vale? Es decir, agrupar deportes dentro de una misma categoría y ver qué elementos comunes hay en ellos y que eso el alumno lo aprenda y se lo grabe a fuego. Otro, la metodología de enseñanza, es decir, si realmente quiero que aprenda, ellos tienen que, mediante indagación, aprender el deporte, y obviamente yo como docente tengo que facilitar las condiciones, es decir, tengo que establecer una progresión en la complejidad táctica de situaciones más sencillas a situaciones más complejas. Una vez que tengo eso, obviamente me adapto al contexto, es decir, qué alumnos tengo en mi clase y en función de ello planteo la enseñanza. Ahora, utilizo los juegos modificados para que se pueda dar de manera adecuada esta transferencia de aprendizaje y esta metodología basada en la indagación. Pues modifico los juegos
al deporte concreto. Y por último, todo eso lo integro en un modelo de sesión que es global, analítico global, para favorecer esa reflexión, indagación y aprendizaje técnico. Pues bien, una vez ya tenemos hecho esta pequeña recapitulación de las características, nos metemos ya en materia de lo que sería el esquema de la sesión o la estructura de sesión. Es decir, yo como docente, Matías, esto está muy bien, me has explicado de dónde viene la enseñanza comprensiva del deporte, sobre qué paradigma se apoya, cuáles son sus características, estupendo. Pero ahora necesito materializar todo eso en mi sesión. ¿Cómo abordo todo esto para tratar de afrontar con garantías de éxito la enseñanza comprensiva del deporte? Pues bien, tenemos este esquema de sesión, que son realmente 6 partes. ¿Sí? Tradicionalmente, la sesión de educación física pues se ha estructurado en 3 partes, ¿no? Una primera parte de calentamiento, luego la parte principal y la vuelta a la calma. Lo que pasa es que esa estructura de sesión, que si bien sigue siendo todavía muy utilizada a día de hoy, es una estructura de sesión tradicional y que se aleja de estos planteamientos, ¿no? de los modelos pedagógicos. Entonces, realmente, aunque esas 3 partes de manera subyacente sigan estando en la enseñanza comprensiva del deporte, ya no hablamos de un calentamiento, de una parte principal y de una vuelta a la calma, sino que realmente ahora sacamos 6 partes de la sesión. ¿Que podríamos establecer una conexión? Pues sí, quizá la parte 0 pues sería, o parte 0 y 1 podría ser la parte de calentamiento, ¿no? De cuando llega el alumno a la pista polideportiva, le explico la sesión, hacemos un pequeño juego de activación. Luego la parte 2, 3 y 4 podría ser la parte principal y la quinta fase pues podría ser la vuelta a la calma. Pero realmente no hay necesidad de trabajar esos conceptos, porque realmente nosotros no trabajamos el rendimiento deportivo. No necesito un calentamiento con una parte principal y luego una vuelta a la calma, sino que en función de los objetivos que me planteé con mi sesión, pues necesito unas partes u otras partes en la sesión. Entonces, teniendo claro eso, ¿vale? Que esa parte de calentamiento, parte principal y vuelta a la calma, con la enseñanza comprensiva del deporte desaparece y se establecen 6 fases, vamos a ver cuáles son cada una de esas fases. En color rojo tendríamos la parte propia de reflexión, la parte de comprensión, ¿vale? Digamos, serían 3 momentos esenciales de este modelo en los cuales lo que vamos a perseguir es que el alumno comprenda en todo momento qué se está haciendo, por qué se está haciendo, de qué manera es mejor hacerlo. Y luego en verde tendríamos las partes que son propias del deporte, ¿no? Es decir, las partes de movimiento de nuestra sesión. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, la parte 0. Llega el alumno a la pista polideportiva o al pabellón. ¿Qué es lo que hago? Pues vale, aquí lo que hago en primer momento es plantear un problema táctico y los objetivos didácticos que vamos a perseguir en esta sesión. Hacemos una breve introducción de la sesión. En esa breve introducción de la sesión o del planteamiento del problema táctico, pues una forma de abordarlo, por ejemplo, podría ser estableciendo preguntas de sesiones anteriores sobre los problemas tácticos o estableciendo preguntas que vayan situando al alumno en esta sesión en torno al problema táctico que se va a abordar. Por ejemplo, si estuviéramos en una unidad didáctica de baloncesto, pues una posible pregunta podría ser: ¿qué aspectos son básicos para no perder el balón y mantener su posesión? Lanzamos la pregunta y dejamos que el alumnado empiece a reflexionar. Pues para no perder el balón, pues pasarla. Pues sí, podría ser una de las respuestas. Buscar espacios libres. Si yo no tengo balón, pues moverme y ofrecer apoyo al compañero. Sí, en función del conocimiento del deporte que tengan mis alumnos, pues dará una respuesta u otra. Pero ese es el primer paso, ¿no? Sembrar ya esa semilla de decir, oye, empieza a reflexionar sobre qué elementos técnicos y tácticos son necesarios para no perder el balón y mantener la posesión. ¿Por qué? Porque esa va a ser mi sesión. Ese es mi objetivo táctico en esta sesión. Una vez que hago ese pequeño planteamiento,
Pasaríamos a la primera fase, el juego 1 o juego modificado. ¿Qué juego modificado planteo? Pues bueno, como veíamos anteriormente en la otra diapositiva, ese juego modificado, en función de la complejidad táctica que estemos trabajando, pues podrá ser más o menos avanzado. Podemos hacer una modificación por exageración, una modificación por representación o una modificación mixta, ¿no? Que tengamos un juego por representación en el cual exageramos algún elemento. O sea, en función del momento, de la unidad didáctica en la que nos encontremos o de los conocimientos del alumno, pues podemos plantear un juego modificado u otro. Pero bueno, para poner un ejemplo de un juego que realmente es sencillo, pero que se ve bien, pues podríamos plantear un juego de invasión de los 10 pases. ¿El juego de invasión de los 10 pases es específico del baloncesto? No, es un juego específico de los deportes de invasión. Que si queremos llevárnoslo a fútbol o a fútbol sala, pues a lo mejor tendríamos que hacerlos con el pie, ¿vale? Pero si queremos llevárnoslo a baloncesto, a balonmano, a ultimate, o sea, a cualquier deporte que se practique con la mano, pues podemos hacer un juego de invasión de 10 pases con la mano. El objetivo principal, el que antes llega a 10 pases sin que la intercepte el contrario, obtiene un punto. ¿Cuál es el objetivo táctico? La conservación de la pelota. Es decir, lo que preguntábamos al principio, no perder el balón y mantener su posesión. ¿Y qué persigo yo con este juego modificado? Que el alumno aprenda a pasar, aprenda a recibir y aprenda a desmarcarse. Ahora, ¿yo le estoy enseñando cómo se hace? Ahora mismo no. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es la reflexión. Es que el alumno busque posibles soluciones para conseguir esos 10 pases. Entonces ahí estoy activando su cerebro. Le estoy diciendo, oye, piensa cómo hacerlo, porque si te quedas quieto, te das cuenta que no lo consigues. Si no te desmarcas, te das cuenta que no te pasa, ni tu equipo no tiene posibilidad de pase y pierde el balón. En función del tipo de pase también va a influir mucho en la conservación del balón, porque si tengo justo delante un adversario que me está impidiendo realizar el pase, yo a lo mejor no puedo hacer un pase de pecho porque lo tengo justo enfrente, pues a lo mejor me tengo que plantear hacer un pase por encima de la cabeza. O a lo mejor si el compañero está muy lejos y veo que un pase de pecho va a ser posible, hay muchas posibilidades de que me lo intercepten, pues a lo mejor me interesa más un pase picado. Entonces, todos esos procesos se van a dar lugar en este juego, pero ahí el docente no va a intervenir, sino que el docente adquiere un papel externo al juego, solamente observador y feedback. Y vamos a intentar promover a lo largo de ese juego pues la reflexión, que el alumno piense. Podemos ir, incluso se puede parar el juego en algún momento y establecer algunas preguntas. Oye, no lo estáis consiguiendo. ¿De qué forma creéis que es posible conseguir estos 10 pases? Y si os movéis, ¿qué creéis lo que pasa? Y si justo cuando sueltas la pelota, en vez de quedarte quieto, te desplazas hacia adelante buscando el espacio libre, ¿crees que habría más posibilidades de que te puedan devolver el balón? Es decir, nosotros vamos a ir guiando o facilitando esa reflexión. Pero, como digo, siempre el alumno va a ser el que reflexione, el que ejecute y el que valore la efectividad de esa ejecución o de esa decisión que ha tomado. Una vez que hemos hecho ese primer juego, hacemos un parón, fase de reflexión, concienciación táctica. Aquí se para el juego, se reúne la clase y el docente facilita la reflexión. Digamos, estas pequeñas pausas que os decía que se puede hacer en el primer juego modificado, aquí sí o sí es obligatoria. Y el docente pues actúa pues, como ese facilitador de la reflexión y de la comprensión. Por ejemplo, podríamos preguntar pues, ¿cuándo es mejor pasar? ¿Qué tipo de pase es más efectivo en función de la distancia de compañero y adversario? ¿Qué tengo que hacer una vez que suelto el balón? O sea, yo una vez que paso, ¿qué hago? ¿Me muevo? ¿Me quedo quieto? ¿Hacia dónde voy? ¿Me quedo justo pegado al compañero que lo acabo de pasar, quitándole la posibilidad de pase? Es decir, vamos a tratar que mediante un pequeño debate todos puedan reflexionar y decir, oye, pues si mi objetivo es no perder balón y mantener su posesión, ¿qué puedo hacer? ¿Vale? Y vamos a intentar que toda esta reflexión nos lleve a la necesidad de decir, vale, hay una serie de ejecuciones técnicas que tenemos que mejorar. ¿Cuáles son esas ejecuciones técnicas? Vale, pues pasar, recibir, etcétera, etcétera. Pero no le estoy diciendo de un primer momento, oye, aprende a pasar y una vez que sabes pasar a un compañero haciendo cizar entre conos,
que no vale para nada, te meto en un juego. No, te meto en un juego, has visto lo que es el juego, te has dado cuenta de que necesitas hacer esto, esto y esto, y entonces, una vez que comprendes la necesidad de aprender eso y eso y eso, vamos a aprenderlo. Entonces nos meteríamos en la tercera fase, tarea o práctica de la habilidad. Aquí, ¿dónde viene el foco? Cambiamos el foco de la táctica a la técnica, pero obviamente no podemos olvidar la táctica. Es decir, nunca vamos a hacer un juego que sea analítico de la técnica, sino que vamos a facilitar las condiciones del juego para que se pueda ejecutar mejor la técnica, ¿vale? ¿Qué planteamos aquí? Pues, por ejemplo, siguiendo con este juego de los 10 pases, pues podríamos plantear un juego similar, pero vamos, como decía, a facilitar la ejecución técnica. En este caso, el pase. ¿Cómo? Por ejemplo, pues podemos utilizar un 3 contra 2, o un 3 contra 1, o un 2 contra 1, o un 5 contra 3, para lograr esos 10 pases. Es decir, yo estoy facilitando o estoy modificando, como veíamos en los principios de modificación, ¿no? Estoy modificando el número de los jugadores. Entonces, ¿qué me encuentro? Que el juego es el mismo, pero facilito las condiciones para poder pasar, para poder recibir, para poder desmarcarme con mucha mayor facilidad y menor complejidad táctica que en el juego original. Y entonces ahí sí que podemos enseñar a los alumnos qué tipos de pase hay, podemos incidir en la ejecución técnica de una manera o de otra manera. ¿Por qué? Porque nuestro foco está puesto en la técnica, pero siempre contextualizado dentro de una situación táctica, ¿vale? Entonces, igual que se plantea ese juego, podríamos plantear cualquier otro juego modificado, ¿no? Es decir, buscar que dentro de un contexto táctico sencillo nosotros podamos enseñar los diferentes elementos técnicos que se necesitan para poder conseguir con éxito el objetivo de no perder el balón y mantener su posición en el caso de esta sesión, ¿vale? Entonces, una vez planteamos el juego modificado 1, reflexionamos sobre los elementos técnicos necesarios para conseguir el objetivo, practicamos los elementos técnicos necesarios para conseguir el objetivo, ¿cuál es la siguiente fase? La reincorporación al juego, la fase 4, es decir, cojo ahora el mismo juego de la primera fase, lo volvemos a hacer, pero ahora lo vamos a hacer ya sabiendo qué es lo que necesitamos para conseguir el objetivo. Este juego puede ser un juego más complicado que el primero. Es decir, aquí, por ejemplo, podríamos utilizar el principio de modificación mixto. Es decir, aquí ya sí que podríamos decir, oye, pues vamos a hacer una especie de mini deporte, ¿no? Es decir, yo voy a intentar que jueguen al deporte en condiciones reducidas, pero vamos a poner el foco en el elemento táctico y técnico que veníamos trabajando, ¿no? Que es ese no perder el balón y mantener su posesión. Entonces, ¿cuál podría ser esa reincorporación al juego? Pues podemos volver a plantear un juego de los 10 pases, pero una vez que el equipo consigue los 10 pases, puede atacar a cualquiera de las dos canastas. Es decir, ya le estoy introduciendo una mayor complejidad táctica, le estoy introduciendo elementos reales del juego. Entonces, mi situación sigue siendo la misma. Oye, jugamos 5 contra 5, tenemos que conseguir 10 pases. Mientras que yo tengo el balón, no puede venir nadie a quitármelo. Solamente se puede interceptar en el aire. Paso de la manera que yo vea más adecuada, me desplazo, busco espacios libres, hago apoyo al compañero y una vez que consigo los 10 pases, ahora sí, baloncesto, ataco. Aquí ya sí pueden venir, mientras yo estoy votando, me pueden quitar el balón, me pueden hacer lo que sea, ¿vale? Situación real. Entonces, en esa modificación por representación, que sería este baloncesto, estoy exagerando el principio táctico de no perder el balón y mantener su posesión mediante el juego de los 10 pases, ¿vale? No sé si queda clara la progresión, pero realmente es no cambiar continuamente de juego y volver loco cognitivamente al alumno, sino partir de una situación inicial, ver qué pasa en esa situación, qué tengo que aprender para mejorarla, vuelvo a incorporarme a esa situación aplicando todo lo que he aprendido. Y una vez que hago todo eso, llegaríamos a la última fase de reflexión final. Aquí haríamos una concienciación táctico-técnica para que se comprendan mejor los aprendizajes. Es decir,
podemos hacer algo similar a lo que hicimos en la segunda fase de reflexión, ¿no? Pero quizás en la segunda fase nos centrábamos más en cuándo es mejor pasar, qué tipo de pase es más efectivo, es decir, buscábamos más una respuesta orientada a los elementos técnicos, y en esta última fase de reflexión final podemos bien volver a incidir en esos elementos si consideramos que no han quedado lo suficientemente claros o queremos afianzarlo, pero también podemos plantear problemas tácticos similares que no se han trabajado. Es decir, vamos a intentar buscar la transferencia de los aprendizajes de hoy a otras situaciones, para que vean que lo que hoy hemos aprendido en un juego de los 10 pases es totalmente transferible a una situación real de deporte, o es transferible a otra situación de un 3 contra 2 en el cual es superioridad numérica, o al revés, en un 3 contra 5 en el cual estamos en inferioridad numérica. ¿Qué cosas tenemos que hacer para no perder el balón y mantener su posesión? Entonces, esta última fase de reflexión final serviría para eso, ¿no? Para afianzar lo aprendido y buscarle transferencia a otras situaciones. Por ejemplo, una pregunta que hay aquí, pues cuando estamos en un 3 contra 2, ¿a qué jugador hay que pasar el balón? Al que está libre. O sea, es de cajón, ya, es de cajón, pero no es lo mismo decir al alumno, en un 3 contra 2 tienes que pasar al que está libre, que cuando está en la situación de juego, su cabeza está loca, porque claro, no puedo perder el balón, tengo que controlar cómo estoy botando, tengo que ver si viene un defensa, a quién le paso, y al final, ¿qué hay? Pues eso se ve en las clases de educación física. Suelto el balón arriba, yo echo a correr y parece que estamos jugando al Cuba libre, ¿no? Suelto el balón y que lo coja quien quiera. No. Hay que pasar al que está libre. Pero no porque yo te lo he dicho y a ti en el momento de hacerlo se te ha olvidado, porque tenías tantas variables en tu cabeza que no sabías qué hacer, sino que tú solo has sido capaz de comprender que en esa situación hay que pasar el balón al que está libre. Entonces tu cabeza en ese momento no tiene que rebuscar la información ahí como en un cajón desordenado, decir qué se hacía en esta situación, sino que ya lo sabe, porque él mismo ha llegado a esa conclusión, ¿vale? Entonces es un aprendizaje mucho más significativo y que se construye en base a experiencias propias, ¿vale? Entonces esta fase de reflexión final tendríamos que orientarla para eso. Una vez que termina la sesión, para mí tiene una coherencia de aprendizaje mucho más importante que una secuenciación técnica tradicional, ¿no? Porque, pues ya está, como decía antes, el aprendizaje no se basa en aprender elementos técnicos de manera secuencial y luego agruparlos todos y pegarlos con pegamento y decir, mira, ya sabes botar, pasar, tirar, venga, a jugar. No, sino que realmente en un contexto global el alumno sabe ejecutar en cada momento lo más adecuado para conseguir el objetivo que se esté planteando. Y poco más. Creo que hasta aquí pues, se queda bastante claro pues, qué es la enseñanza comprensiva del deporte, cuáles son sus características y cuál es el esquema de sesión, ¿no? Con eso, obviamente, se puede profundizar muchísimo más en la exposición o en la explicación de qué es este modelo. Se podrían dar infinidad de ejemplos y de aplicación práctica, pero tampoco es el objetivo de hacer una formación excesivamente pesada y profunda, porque al final lo importante es que poco a poco vosotros como futuros docentes podáis ir aplicando este tipo de metodologías y ver por vuestra propia experiencia pues, de qué forma es más o menos ideal pues, aplicar este tipo de modelos, ¿no? Entonces, sin querer extenderme más, simplemente me gustaría daros pues, 3 recomendaciones para su aplicación, ¿no? Porque también os encontraréis, porque yo me lo encuentro mucho, personas que dicen, vale, yo quiero aplicar la enseñanza comprensiva del deporte. Estupendo. Le ponen de título, enseñanza comprensiva del deporte. Ala, ya estoy utilizando un modelo pedagógico. No. Tú querrás utilizar la enseñanza comprensiva del deporte, pero utilizar la enseñanza comprensiva del deporte requiere comprender qué es la enseñanza comprensiva del deporte, que es lo que nosotros hemos hecho hoy. Pero una vez que lo comprendo y que conozco sus características, no vale con decir, ahora voy a coger el esquema de sesión y lo aplico. Ya, el esquema de sesión está muy bien, pero si tú, en vez de hacerme un juego modificado, que el objetivo que tiene ese juego es que comprendas la táctica y de ahí derive la necesidad del aprendizaje técnico, y aparte de eso,
que sea un juego que pueda transferir la táctica de manera horizontal al resto de deportes de una misma categoría táctica, y tú lo que me estás planteando, pues no lo sé, un juego, sí, que es un juego, vale, pero de coger balón de baloncesto y derribar bolos, pues claro, sí, estamos haciendo un juego modificado, pero ¿con qué objetivo táctico? ¿Qué transferencia tiene eso al deporte real y al resto de deportes de esa categoría táctica? Es que a lo mejor, si estoy haciendo eso, pues no estoy haciendo un juego de baloncesto, no es un deporte de invasión, es un deporte de blanco y diana, donde están los bolos, por ejemplo. Entonces, claro, realmente no basta con hacer el esquema de sesión, sino que realmente tengo que conocer qué va dentro de cada uno de esos momentos de la sesión y de qué manera se desarrollan los juegos de manera idónea para cada uno de esos momentos. Entonces, mi primera recomendación para poder aplicar este modelo de manera óptima: entender y agrupar los juegos deportivos en función de los problemas tácticos, las categorías tácticas. Es decir, yo os dejaba una diapositiva que es un resumen de una tabla que hay en un libro que ahora os diré, de cuáles son los deportes agrupados por las diferentes categorías tácticas. Pues lo importante es que vosotros como docentes conozcáis cuáles son las categorías tácticas, qué deporte hay dentro de cada categoría táctica y qué juegos se pueden hacer en función de los problemas tácticos de cada uno de estos deportes. Claro, también me implica conocer los problemas tácticos de los deportes. Si no conozco cuáles son sus problemas tácticos, no puedo aplicar este modelo. No tiene sentido. Entonces, tú como docente, ¿quieres aplicar este modelo? Estupendo. No hace falta que conozcas todos los deportes. No hace falta que sepas con profundidad cada una de las categorías tácticas. Pero sí que si dices, oye, tengo una unidad didáctica de pinfubote, ¿dónde se ubica el pinfubote? Vale, pues tienes que saber que el pinfubote es uno de cancha dividida, ¿no? Y cancha dividida, según la categoría táctica, se ubicaría en red y muro. Estupendo. Ya sé que estoy en los de red y muro. Ahora, ¿cuáles son los principios tácticos de la red y muro? Y me voy y veo que el voleibol, que el tenis, que el ping-pong, que el bádminton, que todos tienen unos principios tácticos genéricos, ¿vale? Entonces, una vez que sé que está en red y muro y veo cuáles son sus principios tácticos, puedo empezar a diseñar los juegos modificados para que aprendan la táctica de red y muro y poder progresar de manera paulatina en la complejidad táctica hasta llegar al aprendizaje del pinfubote. Eso es uno de los pilares fundamentales que tú como docente debes de marcarte. De ahí surge el siguiente: identificar, diseñar y ajustar los juegos modificados. Es decir, plantear un juego modificado acorde a los problemas tácticos de la categoría táctica en la que se encuentra mi deporte. Si no sé plantear un juego modificado que cumpla las expectativas de ese problema táctico, no estoy haciendo nada. Sí, se lo pasan bien, se juegan y en el mejor de los casos sudan y entonces dicen, oh, mira, están haciendo actividad física de moderada a vigorosa intensidad, cumplo con las recomendaciones de la OMS, vale, estupendo. En ese caso nos podemos dar con un canto en los dientes. Pero si mi objetivo, obviamente, aparte de que se muevan, que es fundamental y creo que todos los docentes tendríamos que tenerlo como objetivo, ¿no? Intentar que el tiempo de compromiso motor de nuestro alumno en la aula sea el más elevado posible y que dentro de ese tiempo de compromiso motor también sea lo más intenso posible. Obviamente hay contenidos que no favorecen esto, pero hay que verlos todos. Pero bueno, teniendo claro eso, además, si yo estoy trabajando un aprendizaje deportivo, yo lo que busco es que el alumno aprenda ese deporte. Entonces, tengo que identificar bien qué juegos modificados se pueden hacer, diseñarlos para que cumplan con todo lo que venimos hablando, ¿no? De todas estas características y demás. Y, por último, ajustarlos. Al final, el ensayo-error es fundamental, ¿no? Esa investigación-acción de decir, vale, yo diseño, aplico y veo qué pasa. Y si no lo consigo, tengo que reajustarlo. Y luego, por otro lado, también es importante ofrecer un contexto rico en posibilidades de aprendizaje, es decir, tener una amplia gama de juegos modificados para que el alumno tenga las máximas experiencias posibles en juegos diferentes. Es decir, si siempre hago el juego de los 10 pases, pues llega un momento en el que el alumno dice, estoy harto ya de los 10 pases. Nada, ya, pero es que es como de invasión y son como un todos los de invasión.
Ya, pero se pueden hacer más cosas de invasión. No solamente hay 10 pases. Puedo hacer un balón torre y puedo hacer... O sea, se pueden encontrar diferentes juegos o estrategias para pues, ofrecer los máximos juegos modificados posibles en cada una de las diferentes categorías tácticas. Entonces esos son dos pilares que sí o sí nosotros en nuestra formación docente, antes de aplicar este modelo, tenemos que plantearnos, ¿vale? Es decir, ¿qué voy a dar? ¿Qué categoría táctica está? ¿Cuáles son sus principios tácticos? En función de eso, ¿qué juegos modificados existen? Y cojo la mayor variedad posible de juegos modificados. ¿Para qué? Claro, cuanto mayor es la variedad de juegos, mayores son las posibilidades de que ocurran diferentes situaciones durante la práctica, aunque todos tengan el mismo objetivo táctico, ¿no? Pero dentro de que mi objetivo sea mantener la posesión y no perder el balón, cuanto más rico es mi abanico de juegos, más ricas son las posibilidades de que se den, pues más ricas son las posibilidades de que ocurran diferentes situaciones en el juego que me obliguen a percibir, decidir y ejecutar, ¿vale? Entonces, cuando me meta en la situación de juego global o en la situación de juego real, es posible que alguna de esas situaciones que me ocurran yo ya las he vivenciado en mis juegos modificados. Por lo tanto, sé cómo se actúa en estas situaciones, ¿vale? Entonces, esos son dos pilares que como docente tienes que tener. Y por último, hacer pensar al alumnado. Y esto ya hemos hecho mucho hincapié a lo largo de esta primera jornada, ¿no? Yo quiero fomentar jugadores inteligentes y jugadores competentes que reflexionan dentro y fuera del campo. Entonces, si yo en mi sesión quiero ser un docente que vive tranquilo, en el que dice, mira, esto se hace así, así y así, y los alumnos ni hablan, ni los alumnos piensan, ni los alumnos pueden decidir, ni pueden debatir, sino que todo hay que hacerlo como yo digo, no estoy haciendo pensar al alumnado, no estoy aplicando enseñanza comprensiva del deporte. Por mucho que yo diga, no, es que yo hago enseñanza comprensiva del deporte, pero es que le digo al alumno que esto se hace así, 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 pues no hay enseñanza comprensiva del deporte, es otra cosa. Entonces, el tercer pilar fundamental tiene que ser dar la posibilidad a los alumnos de que reflexionen, de que piensen qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, por qué es mejor eso y por qué no es mejor lo otro. Que se equivoquen, porque equivocándose es como realmente cuando se dé otra vez esa situación digan, esto no lo puedo hacer porque ya lo hice y me equivoqué y me salió mal, voy a hacer otra cosa. Que esa otra cosa se vuelven a equivocar, estupendo, es la tercera vez que se enfrenten a esa situación, ya saben que una cosa le salió mal y que otra cosa le salió mal, pues me voy a la tercera, a ver si de esta forma me sale bien. De esa forma construyo el aprendizaje. Entonces necesitamos eso, jugadores inteligentes y que sepan reflexionar continuamente qué decisión es mejor en función del contexto. Con esos tres pilares, nosotros como docentes podemos entonces empezar a plantearnos a utilizar la enseñanza comprensiva del deporte. Si estos tres, este ABC de la enseñanza comprensiva del deporte, no lo tengo claro, me da igual que utilice el esquema de sesión, me da igual que sepas las categorías tácticas, me da igual lo que tú quieras. Si no haces eso, harás otra cosa, pero no enseñanza comprensiva del deporte. Y poco más tengo que añadir. Ya esa última diapositiva de recomendaciones para su aplicación pues nos servía un poco de conclusión. No obstante, si queréis ampliar información, ahora os diré dónde podéis encontrar pues, muchas más recomendaciones e incluso recomendaciones para la secuenciación pues, de los deportes o de los aprendizajes a lo largo de una programación didáctica. Si se incorporan pues, más de un deporte, pues de qué forma podemos hacer la progresión de esos deportes o incluso entre etapas, pues qué es más recomendable trabajar en primaria y qué es más recomendable trabajar en secundaria. Es decir, realmente podemos encontrar otras muchas recomendaciones para su aplicación. Pero bueno, eso, como ya os digo, al final es pues, como la enseñanza comprensiva del deporte, ¿no? Evolucionar en la complejidad táctica, pues aquí sería evolucionar en la aplicación del modelo. Pero básicamente, para poder aplicarlo, lo que se necesita es lo que vemos aquí, ¿no? En este ABC. Y nada, a partir de ahí, pues simplemente como conclusión y antes de ver esto que tengo aquí en la pantalla, pues simplemente que tengáis claro que si vosotros queréis que vuestros alumnos sean deportistas pues, inteligentes, competentes y espectadores cultos que realmente conozcan el deporte y sepan apreciar
toda la influencia del deporte en la sociedad, no solamente desde el ámbito deportivo, sino por eso también el social e incluso el económico, este modelo de enseñanza comprensiva del deporte os va a servir mucho para ello. Que no quita que este modelo pueda ser hibridado con otros modelos, como veréis en el módulo de hibridación de modelos, e incluso aunque en estas jornadas no se aborde, pero una hibridación de modelo de la enseñanza comprensiva del deporte con un modelo de educación deportiva también genera un contexto muy rico, sobre todo para fomentar la autonomía de los jugadores y estos espectadores cultos, ¿no? Porque con la enseñanza comprensiva, con la educación deportiva, pues lo que podemos hacer es afiliar a los jugadores a un equipo, que tengan que vivenciar todos los roles que favorece la educación deportiva con el Duty Team, ¿no? El tener un rol de entrenador, de preparador físico, de fotógrafo, de periodista, de fisioterapeuta, o sea, que realmente conozca de manera holística todo lo que engloba un deporte. Eso favorece a ese deportista o espectador culto. Y todas las etapas en las que se estructura la educación deportiva, ¿no? Es decir, yo tengo una primera etapa de práctica dirigida en la que el docente, bueno, empezaremos con una afiliación, ¿no? Esa afiliación al equipo, nos creamos un himno, una bandera, etcétera, etcétera. Una vez que tengo esa afiliación, nos encontramos una práctica dirigida en la que el docente enseña la modalidad deportiva. Aquí es donde entraría la enseñanza comprensiva del deporte. ¿Sí? Para yo enseñar el deporte, luego de manera comprensiva. Una vez que el alumno conoce el deporte, pasaríamos a la siguiente etapa de práctica autónoma, en la que ya el alumno empieza a preparar la competición y empiezan a aplicar de manera autónoma los roles. Es decir, ya hay quien decide qué se entrena, cómo se entrena, si hacemos preparación física, si vamos realizando fotos para luego el periódico. Es decir, empezaríamos una parte ya más autónoma, más de vivencia real de lo que sería el deporte. Y luego pues, nos quedaría las dos últimas etapas, ¿no? De competición y evento final, en el cual pues, ya los alumnos compiten entre los equipos estos que se formaron al principio de la unidad didáctica, y terminamos con un evento final o fiesta del deporte que concluya con toda nuestra intervención. Es decir, que realmente si yo quiero aplicar la enseñanza comprensiva del deporte de manera aislada o única, se puede hacer, pero que la posibilidad de hibridar, por ejemplo, como digo, la educación deportiva también da resultados muy, muy buenos. Al final, y ya hablamos de esto que hay en la pantalla, ¿no? La conclusión que tenemos que llegar nosotros como docentes, no solamente de la enseñanza comprensiva del deporte, sino de nuestra metodología. Lo primero es cuestionar qué necesita mi alumno, qué necesito yo, no de mis gustos, sino qué necesito de recursos o de conocimiento, porque no puedo aplicar si no tengo los medios, ¿no? ¿Qué quiero y hacia dónde voy como docente? Una vez que yo me he planteado eso, entonces reflexiono, ¿tengo la herramienta adecuada? ¿Existirá algo mejor de lo que conozco? Igual no lo estoy haciendo bien. O quiero hacer esto, pero no alcanzo el conocimiento, necesito formarme, ¿vale? Entonces, el primer paso es identificar qué necesito y qué necesitan mis alumnos. Sobre eso reflexiono qué tengo y qué no tengo, me formo, busco la herramienta y a partir de ahí un paso sería imaginar y diseñar. Es decir, muchas veces nos limitamos a hacer lo que nosotros sabemos, a nuestra parcela, a nuestra zona de confort, y decir, mira, yo de aquí no salgo. No salgo porque me requiere tiempo, porque es que no sé si voy a ser capaz, no sé si esto es viable, no sé si le gustará a los alumnos. Oye, imagina y diseña lo que tú quieras. O sea, si a día de hoy tenemos móviles porque alguien en su día dijo, es que a mí me gustaría tener algo en la mano que yo haga así, haga como un ordenador, ¿vale? ¿Y eso a quién se le ha ocurrido? A mí no. Se le ocurrió a alguien que quiso imaginar lo que le gustaría tener el día de mañana. Y lo mismo pasa con todos los avances que tenemos a día de hoy, o incluso esta enseñanza comprensiva del deporte. ¿De dónde surge? Surge de dos autores, Bunker y Thorpe, que se sientan y dicen, oye, no me gusta lo que hay. Los alumnos abandonan la práctica deportiva, solo los que físicamente son competentes continúan, el resto abandonan. Necesitamos otra cosa. Seguramente su entorno en ese momento diría, pero bueno, vosotros estáis locos, pero ¿qué estáis hablando? Si esto se lleva haciendo así 50 millones de años, ahora vais a venir a vosotros a cambiarlo, dos tontos aquí de la Universidad de Reino Unido. Pues ellos dijeron, vosotros decidme lo que queráis, pero yo voy a imaginar y voy a diseñar. Tengo claros mis objetivos, que yo quiero conseguir con mi alumno esto, esto y esto, y a partir de ahí voy a diseñar. Y una vez que lo tengo diseñado, implemento, ¿vale?
¿Implementar qué quiere decir? ¿Aplicar el modelo de enseñanza comprensiva de pe a pa como nos lo ha explicado Matías hoy? No. ¿Por qué? Porque no hay receta. Porque lo que me vale a mí no te vale a ti y viceversa. Porque cada contexto es único. De ahí la necesidad de ese paradigma, ¿no? del aprendizaje situado, ¿no? De cuál es mi contexto. ¿Qué necesitan mis alumnos? Y en función de eso, implemento. ¿Vale? No puedo diseñar para un centro en el cual todos los alumnos tienen móviles y tablets si yo doy clase en uno donde los alumnos no llegan a final de mes para comer. ¿Vale? Eso también hay que tenerlo claro. Pero una vez que implemento, puede ser que aunque yo haya tenido esos datos en cuenta y haya diseñado para eso, no funcione. Aquí viene el siguiente paso, ¿no? Evaluar. Registrar todo cuanto acontece, recibir feedback del alumno y autoevaluar nuestra labor docente. Es decir, yo necesito saber si lo que he aplicado funciona o no funciona. Porque ¿de qué me sirve aplicar todos los años algo que no funciona? A ver, sí, me sirve. Si no quiero ser un buen docente, pues bueno, yo hago mi programación y esa programación la tengo el resto de la vida. ¿Que funciona? Bien. ¿Que no funciona? Suspenso. ¿Que no quiere hacerlo? Suspenso. Que el alumno entonces empieza, maestro, es que no tengo chandas porque no los tenía limpios, hoy he tenido que venir en vaqueros. Realmente lo que no quiere es hacer la clase, porque tus clases son una mierda, pero no te lo quiere decir. Entonces vienen vaqueros porque no le gustan tus clases, porque no se siente competente, porque no se siente incluido, porque es algo que se aleja de sus intereses. Pero como no te lo puedes decir de esa manera, pues vienen vaqueros. O te viene la niña y dice, profe, es que me ha bajado la regla. Y tú dices, te ha bajado ya 5 veces este mes. ¿Y de quién es el problema? ¿Del alumno? Pues no, si es que a lo mejor el problema es tuyo, de tu programa. Pero bueno, siempre tú vas a tener la opción de suspender y seguir siempre con tu trabajo. Que no, que tú quieres ser un buen docente y decir, oye, es que a mí me pagan todos los meses un sueldo que es un sueldo que viene muchas veces de los padres de estos niños que yo tengo aquí, que me lo pagan con sus impuestos, y mi labor y mi responsabilidad es hacer un buen uso de ese dinero que me están dando. ¿Y cuál es un buen uso? Dar clases en condiciones, ¿vale? Entonces ahí tendremos que evaluar nuestra labor docente, nuestros programas educativos y decir, ¿funciona o no funciona? Y si no funciona, lo tengo que ajustar y volver a empezar desde arriba. Y si funciona, pues estupendo, lo mantengo el año que viene. Pero si el año que viene no funciona, lo reajusto. Lo que no puedo decir no es que a mí, como me funcionó un año, pues ya lo llevo para siempre. No, perdona. Eso no es la labor docente. Entonces estos pasos de aquí, cuestionarme, ¿qué necesito? Reflexionar, ¿lo tengo o no lo tengo? Imaginar, diseñar, implementar, evaluar, ajustar y vuelta a empezar, eso debe ser el ABC de vuestra labor docente. Apliquéis modelos pedagógicos, sea en el sistema de evaluación, sea en un proyecto educativo que queráis hacer, en lo que sea, esto tiene que ir siempre de la mano. Sin esto, todo lo que queráis aplicar posiblemente fracase y no sepáis por qué fracasa y al final vuestra labor docente se vea siempre frustrada. Y poco más. Pero vamos, que con esto no quiero desanimaros, al revés, todo lo contrario, esto es pasión, ¿no? Pasión por dar clase, pasión por decir, oye, yo he hecho una carrera, tengo unos conocimientos, estoy aquí porque me gusta, porque quiero trabajar con alumnos y alumnas que quiero que se muevan, que tengan hábitos saludables, que amen el deporte, que realmente cuando llegue por la tarde tengan ganas de decir, oye, papá, mira lo que he aprendido, mamá, mira lo que he aprendido en la escuela, apúntame al deporte, quiero practicar ping-pong. Realmente para mí es apasionante y más en la sociedad que hay a día de hoy, ¿no? Que al final hay tantas posibilidades de ocio pasivo o sedentario que la actividad física no se practica y eso va a traer problemas muy, muy, muy serios a la sociedad en los próximos años. Entonces nuestra labor como docente de educación física es brutal, pero para poder hacer eso en condiciones necesitamos esto, ¿no? Necesitamos pues saber qué se nos pide como docentes, cuáles deben ser nuestras competencias y trabajar para conseguirlas diariamente y adaptar continuamente nuestra labor a lo que los alumnos nos pidan. Así que nada, muchísimo ánimo en la aplicación de este tipo de metodología, sea esta, sea cualquier otro tipo, pero sobre todo siempre habiendo un porqué aplicar, porque aplicar por aplicar no sirve de nada, sino que la aplicación de una metodología o de cualquier elemento que nosotros queramos trabajar siempre tiene que estar fundamentada en un porqué. Si hay una necesidad y la respuesta a este modelo pedagógico, lo utilizo. Pero si hay una necesidad y la respuesta no pasa por este modelo pedagógico, sino que tengo que hacer otra cosa, Porque si la necesidad no me pide este modelo y yo lo utilizo, no sirve para nada.
a mi alumno no le va a gustar y yo me voy a sentir frustrado porque he hecho algo que no funciona, ¿vale? Así que ya está. Lo último que os digo, si queréis ampliar un poco de conocimiento tanto en este modelo pedagógico como en el resto de modelos pedagógicos, metodologías activas, tenéis este libro. Hay otros muchos libros de modelos pedagógicos, ¿no? O de metodologías activas, pero este libro está en abierto, está en internet, lo buscáis así, tal cual, modelos pedagógicos en educación física, qué, cómo, por qué y para qué. Tenéis los 4 modelos básicos, los 4 modelos pedagógicos básicos y los emergentes. Aparte, también tenéis un capítulo sobre gamificación, evaluación formativa y compartida y autorregulación del aprendizaje. Y es un libro que está muy completo y sobre todo sigue la estructura en la que yo me he basado para hacer esta exposición hoy, ¿no? El qué es el modelo, el por qué y el para qué utilizarlo y el cómo utilizarlo. O sea, realmente es una guía de aplicación de modelos pedagógicos que es, fundamental para que podáis comprender qué hacerlo, por qué hacerlo, para qué hacerlo y sobre todo cómo hacerlo. Luego, si queréis profundizar en la enseñanza comprensiva del deporte, pues tenéis la página web de teachingforunderstanding.info, tgfu.info, en el que pues tenéis una gran cantidad de recursos y de vídeos, sobre todo si queréis indagar sobre diferentes posibilidades de juegos modificados, pues dentro de esa página tenéis muchos ejemplos de juego modificado y de investigaciones. Y por último, nosotros desde el Grupo de Investigación SAFE estamos a la espera de que se nos apruebe este máster EduFi Activa, que es un máster en metodologías activas, evaluación formativa y nuevas tecnologías en educación física, en el que se abordan pues todos los modelos pedagógicos que hay en este libro que os decimos, y las clases son impartidas por los autores de ese libro. Es decir, si la enseñanza comprensiva del deporte en el libro, o el aprendizaje deportivo, el aprendizaje cooperativo en el libro lo escribe Javi Fernández Río, pues la clase la dará él. El modelo ludotécnico, que en este caso tenéis la suerte de escuchar a Alfonso Valero en esta formación, también en el máster la dará él. Y es una formación tanto teórica como práctica que os puede servir de mucho pues para el conocimiento de los modelos pedagógicos. También la evaluación, que muchas veces es la gran olvidada en la metodología de las clases de educación física, pero que realmente es fundamental para que el alumno realmente comprenda qué aprende, qué no aprende, por qué lo aprende. Y en ese caso pues también tendremos a grandes referentes como Víctor López Pastor o David Ortiguela, o también pues con nuevas tecnologías, ¿no? Que a día de hoy pues toda la metodología que nosotros apliquemos está genial, pero uno de los grandes intereses de los alumnos a día de hoy pues son las herramientas digitales y no podemos olvidarlas en las clases de educación física. Tenemos que enseñarles a utilizarlas de manera adecuada y en favor de ese movimiento diario, ¿no? Entonces todo eso también lo abordaremos en el máster, por si alguno está interesado en pues, profundizar en este tipo de contenido. Pues va a ser un máster muy, muy, muy interesante y muy económico de precio. Una vez que esté aprobado, pues ya haremos la publicidad oportuna, pero bueno, para que lo tengáis en mente. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Para cualquier cosa, pues me tenéis a vuestra disposición. Aquí os dejo mis redes sociales y mi correo electrónico. Cualquier cosa que necesitéis, pues me tenéis siempre abierto a responder las dudas y por lo general suelo responder bastante rápido, ¿vale? Cualquier cosa, pues estoy a vuestra disposición. Muchas gracias y ánimo con lo que queda de jornadas, que seguro que son pues muy, muy fructíferas y dan muchos frutos, ¿no? en vuestra futura labor docente.